En aquel tiempo Jesús les dijo: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acostó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Te damos muchas gracias, Mamita María, querida Trinidad, por este espacio y este encuentro de oración que nos regalas el día de hoy. Te ponemos en tus manos este rato, que platiquemos contigo, que podamos abrirnos a la misericordia del Padre, que podamos recibir ese abrazo amoroso que solo Él sabe darnos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, un buen día para todos. Mi nombre es Jonathan, matrimonio del Verbo de Medellín, y quiero compartir con ustedes las pautas de oración del Evangelio de Lucas 15, versículos 1 al 3 y del 11 al 32. Lucas 15, versículos 1 al 3 y del 11 al 32. Y como fruto de mi oración he titulado estas pautas: entra en ti y regresa a casa. Es una parábola muy conocida por nosotros. Yo solo les he leído una pequeña parte porque el texto es un poco extenso, pero les invito a que puedan meditarlo, a plenitud, de manera completa. Les voy a proponer básicamente 3 puntos de meditación. El primero, lo que tiene que ver con el Hijo cuando vuelve en su interior, y eso es lo que permite que se reconozca, al menos como jornalero, que se reconozca que en algún momento fue hijo, y eso le permite volver a casa. No es sino hasta que entra en sí mismo que eso le permite volver a casa, no antes. Y me parece que es muy diciente, al menos para mí en la oración. Jesús me decía: lo que pasa es que esta persona está viviendo por fuera de sí, está viviendo una situación que no le correspondía, no estaba viviendo como lo que realmente era, como lo que le dictaba su identidad, no estaba viviendo como hijo, sino que estaba viviendo como un libertino, estaba viviendo como un mendigo. Y para poder volver a la casa del Padre tuvo que volver a entrar en sí y volver a reconocerse como hijo. En muchas ocasiones nos puede pasar igual, que vivimos no como nuestra identidad que nos ha regalado Dios, y eso nos hace completamente infelices, que era lo que experimentaba este hijo menor, por fuera de la casa del Padre. Por fuera de su identidad se experimentaba sin un sentido, y pasaba necesidades. Cuando reconoce su identidad, empieza de cierta manera a ser feliz, tanto que lo reciben con una fiesta. Y algo así similar me pasaba a mí hace algún tiempo. Yo también vivía como un mendigo de amor, como un mendigo de palabras de afirmación de las demás personas. Y recuerdo que lo que tenía que hacer era decir te quiero para que otras personas también me lo dijeran, decir te aprecio también para sentir esa necesidad de ser apreciado por otros, buscar el reconocimiento de otros. Para mí no eran suficientes las palabras que Dios me decía, ni lo que me decían mis familiares cercanos. Era básicamente palabras que no me llenaban, y no era porque no fueran palabras de vida eterna, sino porque yo no las quisiera asumir así. Mendigaba. Y no fue sino hasta que entré en mí, de todo un proceso de sanación de heridas afectivas, por ejemplo, que pude reconocerme de que es más importante las palabras que me dice Dios, esas palabras que me dice el corazón, que las palabras que me dice el otro. Que mi valor no me lo dan las demás personas, sino que mi valor ya me lo ha dado Dios. Quizás a ustedes les pueda pasar igual, ¿no? Que van mendigando muchas cosas en la vida, y debemos ir como a la fuente, a nuestra identidad, entrar en nosotros mismos y volver a vivir esa identidad de hijos que nos ha regalado Dios. Un segundo punto de meditación que les propongo es acerca de la libertad que nos da Dios. Esa libertad que nos da Dios para hacer con nuestra vida lo que decidamos, que nosotros seamos realmente las personas que tomemos las decisiones.
Dios no es un titiritero, no nos está diciendo todo el tiempo haz esto, haz lo otro, ni tampoco nos está manipulando para que tomemos cierta decisión. A diferencia, por ejemplo, de las parábolas anteriores, Jesús está hablando de las parábolas de la misericordia. Él está hablando de la oveja perdida y de la dracma perdida, de una moneda perdida. Y les habla a los oyentes de que quien no buscaría esa moneda que se le perdió por toda la casa hasta que la encuentra, ese tesoro que se le perdió, o que el pastor va por esa oveja y deja las otras 99. Y en este evangelio, en este pasaje, en esta parábola, no es así. El padre no va a la búsqueda del hijo, sino que es el hijo el que se da cuenta mucho después y vuelve a la casa del padre. El padre no va a buscarlo, aunque le duele mucho repartir su herencia, aunque le duele que el hijo lo está considerando muerto, porque al repartir su herencia eso es lo que está haciendo, está diciendo ya no existes para mí, ya no vales para mí estás muerto. Seguramente al padre le dolía mucho eso, pero aún así le deja tomar esa decisión. Y yo entonces le preguntaba al Señor por qué esta diferencia en la actitud, digamos, de cierta manera, de Dios. De en algunos momentos ir a la búsqueda de esa persona perdida y en algunos momentos simplemente dejarlo que tome sus propias decisiones. Y veía yo que tenía que ver precisamente con la actitud de esta persona de cierta manera, considerar muerto al Padre. Le da un no rotundo realmente. Una cosa es que, digamos, uno está en el camino y toma ciertas decisiones que lo van alejando del camino, pero aún no ha considerado a Dios como muerto, por ejemplo, no ha considerado muerto como el Padre. Entonces, claro, este pastor o esta persona va por ese rescate de algo que es tan valioso para que no se pierda. Pero cuando la decisión la ha tomado la persona de completamente alejarse, de completamente considerar muerto al Padre, pues él lo deja, aunque le duele, lo deja tomar esa libertad. Y me parecía muy importante meditar eso, de que Dios ama así, Dios ama en libertad y nos deja experimentar, digamos, de cierta manera, nuestras propias decisiones, de que la vida está con Él y que por fuera de Él, pues hay muerte. Y eso lo tiene que experimentar este hijo pequeño en su propia carne, ¿no? Educa así, educa amorosamente en la libertad. Me pasa mucho con mis estudiantes, por ejemplo, ¿no? Cuando uno está a lo largo del año, uno muchas veces les está diciendo a los chicos, pilas con esto, que no vas bien, eso te puede llevar a perder el año y así. Y muchas ocasiones durante todo el discurso, pues no toman como reacción. Uno simplemente deja que pase lo que tenga que pasar y al final del año ellos se dan cuenta que han perdido mucho tiempo y que ya no les va a dar. Y al siguiente año, cuando pierdan el año, cuando lo reinician o incluso cuando lo recuperan, se dan cuenta de las malas decisiones que estaban tomando. Pero mis palabras son muy vacías cuando yo les regaño en ese momento. ¿Sí? Para ellos son palabras vacías, les entra por un oído y les sale por el otro. Pero cuando ellos experimentan en su propia carne que esas decisiones los están afectando, ahí toman un poco más de conciencia y empiezan a cambiar, digamos, el rumbo, en ese caso, de su educación, ¿cierto? De su actitud en cuanto a la clase, ¿no? Y un tercer punto de meditación que les propongo, y con este termino, es dar en cada momento lo que hay que dar, ¿cierto? Hablo de la alegría, ¿no? El hijo mayor en ese caso, por ejemplo, él lo que tenía en ese momento era un valor de juicio, y de hecho también estaba considerando que la persona que llegaba no era su hermano, porque decía, ese hijo tuyo, no decía, ese hermano mío que ha derrochado todo. Y veía yo que en ese momento para el padre, si bien no estaba justificando todo el mal que había hecho el hijo menor, sí era un momento para la alegría, no era un momento para el juicio, un momento para la tristeza. Y es quizás lo que le trata de explicar el padre al hijo en ese momento, que va y lo busca, porque el hijo mayor no consideraba como muerto a su padre, va y le busca, y empieza a explicarle que ese es momento para la alegría, que conviene celebrar una fiesta en ese momento, y que es momento también para que el hijo mayor agradezca todo lo que está pasando alrededor. Me pasaba con un compañero de trabajo en estos días que venía con un sinsentido varios días, y lo que lo hizo sacar de ese sinsentido fue precisamente reconocer lo que tenía alrededor por agradecer. Yo les invito a que también podamos agradecer esas cosas que tenemos, que podamos reconocer que es momento para agradecer, que es momento para la alegría, y que no se trata de justificar al otro sus males, sino que cuando alguien vuelve a casa es momento de la alegría y ya llegará el momento de la reparación. Ya llegará el momento de la reparación del daño, ya llegará el momento del cambio y de las acciones concretas, pero cuando sea el momento de la alegría, pues celebrarlo realmente así. Qué alegría que ha vuelto a casa mi hermano. Les deseo pues que podamos meditar esto a profundidad y les deseo pues que también tengan una muy buena oración. Un feliz día.